Y que acaba de hacer un recital el Fernández Blanco en el museo. Y como la tengo acá Sofía Fernández y queríamos darle un toquecito sefaradí al asunto, saludamos ya a Liliana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Dani? Bien. Contanos un poquitito de en qué anda este movimiento y este mundo artístico, especialmente la música sefaradí. Bueno, mira, acabamos de estrenar, como bien decís, un espectáculo que se llama A Orillas del Mediterráneo. Es un preestreno porque en realidad es el espectáculo que vamos a hacer con el grupo de músicos durante el 2011. Y bueno, es un espectáculo que recorre la música sefaradí partiendo desde la península y recorriendo el Mediterráneo, con distintos estilos, inclusive con música procedente de Grecia y de Turquía, con textos compartidos entre turco y ladino o griego y ladino. Una variedad, me parece a mí, bastante interesante. Liliana, cuando vos nos contás toda la variedad posible de la música sefaradí, yo a veces me pongo a pensar qué opinarán aquellos que buscan en las fuentes, en las raíces de esta cultura, lo que hoy es la música sefaradí en Israel, lo que se llama la música mizrahi. ¿Qué te genera cuando escuchás que un cantante hace algo, lo llama sefaradí o lo llama mizrahi? Mira, la verdad que como música, como intérprete, me gusta todo y estoy abierta a todas las posibilidades. Creo que cada uno puede recrear la cultura de diferentes formas. Algunos la toman de la manera tradicional y quieren conservar aquello que tienen en sus oídos de los abuelos, los tíos, la familia cantando. Y otros intentan interpretar, en algunos casos ayornar las músicas de acuerdo a una nueva tendencia. Creo que ese dinamismo de cada intérprete es lo que hace que la música no se muera, en definitiva. ¿Y cómo se hace en esta búsqueda de raíces y de temas musicales y de estilos para no repetirse, digamos? Porque uno cuando va hacia atrás hay un límite, o es que todavía podemos encontrar en la investigación musical repertorios y temas que no conocemos. Sí, eso es cierto, exactamente. Hay muchísima gente en Israel trabajando en investigación que nos aporta cada vez rescate de canciones olvidadas, trabajan mucho con informantes y aparte hay todo un movimiento de gente componiendo canciones nuevas. Letras y músicas, en mi caso músicas, pero tenemos acá en Argentina una excelente poetisa que es Beatriz Maslía, de la cual yo he compuesto 3 músicas para poemas de ella, originales en judeo-español, y así creo que la música se va renovando, además de la recreación propia de las canciones, ¿no? El repertorio es tan grande, yo sola creo que tengo 100 canciones, más o menos, así que sería difícil repetir. El tema es que a veces pasa que la gente quiere escuchar las mismas canciones, entonces los cantantes debemos repetirnos con esas canciones y cada tanto podemos variar con alguna nueva. Si no cantás a la una yo nací y no me cantás cuando el rey Nimrod, estás en problemas. Te digo que sí, Lo mismo Nidi, si no cantás Soy un Prepechik, si no Arun Fire, tenemos un problema. Entonces bueno, uno trata de llevar algo nuevo y darle también a la gente el gusto de la canción conocida, de la que puede cantar, pero abrir también las posibilidades a que le puede prender alguna canción nueva que también le guste, que también se la recuerde, y que a partir de ese momento sea otra más de las tradicionales. Pues viste, Liliana, que la mayoría de los artistas hacen eso, dice, recreando los éxitos de mi carrera y presentando temas de mi nuevo trabajo. Tal cual. Viste, la gente viene a escuchar los clásicos y de a poquito le haces, es que finalmente los clásicos alguna vez tuvieron que ser expuestos por primera vez. Seguro. O sea que alguna vez tomaron su camino. Bueno, contanos un poquitito, ya que mencionabas que es un preestreno, cómo sigue y a lo largo del año qué tienen previsto con este espectáculo. Bueno, tenemos previsto llevarlo a distintos teatros de la ciudad de Buenos Aires,
y si podemos también tenemos ganas de llevar un poquitito de esta música al interior. Pero todavía no tenemos armada toda la agenda del año, así que tendremos que volver a hablar cuando tengamos las fechas, me parece. Y va a ser un placer, así que te agradecemos. Bueno, siempre nos da gusto saber de los artistas de nuestra comunidad que en todos sus estilos están creando y trabajando. Nos da gusto saber de vos y de la música sefaradí, y nos comunicamos seguramente cuando tengas un poquitito más de datos sobre dónde puede la gente que no vio este preestreno acercarse a este nuevo espectáculo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos Liliana. a todos. Adiós. Es Liliana Benveniste, una conocidísima cantante de sefaradí.